Estoy aquí en Medjugorje, al lado de la iglesia Santiago. Estoy con, ¿cómo te llamas? Con Fray José Ismael Bolaños Jiménez, sacerdote franciscano de Colombia. Colombia. ¿Dónde has entendido por primera vez de Medjugorje y qué has pensado? Bueno, para mí la experiencia de Medjugorje es muy importante porque siendo estudiante, Sí. desde que se inició prácticamente estas apariciones de la Virgen, era yo estudiante de filosofía en el seminario nuestro y ya llevaron a Colombia a un lugar muy bonito en el Valle de Charité, cerca de Zipaquirá, allá en Colombia. Y estuvo una de las videntes, creo que fue Mirka y el padre Joseph. ¿Rica? Sí, ok. Y bueno, pues tuvimos unas experiencias muy lindas allá en el Valle, que me invitaron, siendo yo estudiante, y fui y constaté unos signos maravillosos. Por ejemplo, una de las cosas que yo jamás había experimentado, por ejemplo, la danza del sol, bueno, una cantidad de cosas. La Virgen también se manifestó, dio mensaje dentro del foyer, la capilla del foyer, y fue una experiencia muy bonita porque fue mucha gente, ¿no?, a escuchar allí qué decía la Virgen, ¿no? Bueno, después al día siguiente ellos fueron a hospedarse en nuestro convento de Bogotá. Ahí también a través de la iglesia la gente asistió en gran número y bueno, y a partir de ahí pues eso quedó como muy grabado dentro de mí. Pasaron demasiados años y muchos años, digo yo, y siempre quise venir y nunca había podido hacerlo. Y ahora veo que estoy aquí en Medjugorje y me parece todavía ya estamos muy adelante en nuestra estadía aquí para regresar. Me parece que es un sueño, pero un sueño que se ha hecho realidad. Y hemos caminado durante estos días, hemos podido orar, hemos podido participar de la Eucaristía, hemos podido, bueno, mirar tantas cosas. Y hoy, por ejemplo, hemos hecho ese recorrido del camino hacia el cerro, donde la Virgen se ha aparecido, ¿no? Y bueno, pues uno ve todos estos lugares como un regalo de Dios, porque generalmente la Virgen, creo yo, y en las otras manifestaciones o santuarios donde ella también se ha manifestado, vemos que son lugares maravillosos, ¿verdad? Lugares tranquilos, en donde ella quiere dejar un mensaje, quiere, digamos, manifestar esa presencia tan bella, demostrarnos que de verdad ella es la Madre de Dios y que Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y eso es lo que hemos escuchado estos días dentro de la espiritualidad medjugorje, que es cristocéntrica, ¿no? O sea, como dice San Luis de Grinon, por María vamos a Jesús. Y ahí vamos nosotros entonces descubriendo todas estas bondades y todas estas maravillas de Dios que creo yo que aquí estamos con un hermano también muy querido, que también ha venido de Colombia acá. Entonces, qué bueno también preguntarle a él. Es una persona comprometida, una persona muy de Dios. Entonces, pues creo yo que y más en un lugar como tan franciscano, como tan especial, pues el entusiasmo, el fervor, el agradecimiento para con Dios, pues es muy grande, ¿no? Porque vemos que son de lo que nos habla hoy el Concilio Vaticano II, signos de los tiempos en donde nosotros a través de la fe podemos develar muchas cosas importantes, ¿verdad? Y ahí lo podemos constatar a través de todas estas peregrinaciones, la gente con el fervor, con el entusiasmo, con el deseo de tener a Dios en su vida. Y tú puedes decir a la gente que no son católicos, ¿qué es la bondad de nuestra fe católica? Bueno, pues es que fijémonos bien que todas estas cosas son de Dios, y Dios habla de muchas maneras a su pueblo y se vale de muchas cosas. Después de haber sufrido tanto estos pueblos a través de la guerra y tantas cosas, porque ellos sí han sido víctimas de un sufrimiento muy grande, ¿verdad? Y ellos continúan mostrando a través de la fe de esa presencia de Dios. Y para mí veo que es un signo evidente de la Santísima Virgen, que Dios quiso que se manifestara su Madre acá, para que estos pueblos fueran reconocidos, visitados, valorados por lo que, digamos, a través de los siglos, sufrimiento, pero también presencia de Dios. Y ahí podemos constatar, ¿verdad? Y de pronto tú también
como católico te has dado cuenta de lo que significa esto acá en Medjugorje. Increíble. ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Por qué deben venir una vez a Medjugorje? ¿Por qué Bueno, es tan especial aquí? Bueno, pues es que es tantas las cosas, los signos que uno escucha, son tantas las cosas. Yo le escuchaba a una gran amiga que vino acá. Y bueno, yo 6 veces quise venir y no se había podido. Y ella me animó muchísimo, dijo, mira padre, desde que el solo hecho que Dios te dé la oportunidad de la Virgen de poder allá, téngalo por seguro de que usted va a Medjugorje y después de que usted venga de Medjugorje no va a ser el mismo. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy seguro, porque en estos días nosotros estamos orando, estamos encontrándonos con Dios, estamos recibiendo todas estas bendiciones que Él ha traído a esta gran ciudad, como es Medjugorje, no una ciudad en donde la Santísima Virgen nos está hablando a través de todas las personas, los peregrinos, la iglesia, las celebraciones, la oración al Santísimo, el rosario y la subida a estos lugares que tienen tanto significado, en donde ella les ha hablado a los niños, ¿verdad? Pues a través de todos estos años, ¿verdad? Que son 40 años. ¿Y qué es para ti, padre, el poder del rosario? ¿Por qué el rosario? Bueno, pero es que fíjate que el rosario no es otra cosa que la síntesis del Evangelio. Es el Evangelio vivo ahí, y eso lo ha dicho San Luis Grignon de Montfort, como se le dice a San Luis en la iglesia, se le ha manifestado. Él es el loco enamorado de María, y para poder llegar a Jesús necesitamos de María. Otro también que ha hablado tanto de la Virgen ha sido don San Juan Bosco. Y él dice que hay dos alas, que sin esas 2 alas, por ejemplo, si un avión, con el solo hecho, puede ser un gran avión, pero si no tiene una sola ala, no puede volar. No puede volar el avión. Y él dice que para poder llegar al cielo se necesitan 2 alas. La devoción a la Eucaristía y el amor a la Santísima Virgen. Y eso es verdad. Sin eso no estamos haciendo nada, porque de pronto yo puedo ser muy cristocéntrico o puedo ser muy mariano, pero si no tengo las 2 cosas, pues la una sin la otra no sirve. Y la última pregunta, ¿qué es Dios Padre por ti? Bueno, pero por favor. Sí. Quiero decirte algo maravilloso que lo aprende uno cuando estudia, digamos, el catecismo y también la teología. Para mí, quiero decirte una definición que es preciosa, ¿no? De Dios. Dios es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas. Ahí se resume todos los atributos de Dios. Dios es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas. O sea, Él es la razón de ser de nuestra vida, de la tuya, la mía, de acá, de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque si no fuera por Él no estaríamos acá. Porque Él lo permite todo. Y tú poder hacer esta misión y este apostolado, de poder entrevistar, de poder, digamos, mostrar qué piensa la gente, qué piensan los peregrinos, qué piensan los laicos, qué piensan los religiosos, en fin, el pueblo de Dios, ¿verdad? Gracias por esta entrevista. Bueno, con